Hola, bienvenidos, mi nombre es Yoshira y soy creadora de Trazando Arte. En esta ocasión estaremos viendo cómo calcular la tela para cada uno de los proyectos que quieran realizar. Pero antes de llegar a este punto es preciso tocar otros puntos fundamentales para que los puedan contemplar previamente. Así que, acompáñenme. El primer punto que vamos a tocar es cuánto mide de ancho la tela. Recordemos que el ancho de la tela es nuestro contrahilo y el hilo de la tela es nuestro largo, el que nosotros vamos a indicar que nos proporcionen 1 metro, 2 metros, 3 metros, etc. El contrahilo es el ancho de la tela con lo que ya viene de origen esta tela, y esta medida puede variar desde medio metro hasta 2 metros en adelante, por lo que aproximadamente el promedio vendría siendo entre 1,20 m y 1,60 m. Y no es lo mismo, por ejemplo, consumir tela para un traje de baño o una lencería, que son piezas muchísimo más pequeñas y que quizá con medio metro es más que suficiente, a un vestido de novia o de 15 años. Porque el vestido de 15 años no solo lleva un solo tipo de tela, lleva muchas más capas de diferentes telas. Y pues muchas veces el traje de baño no siempre, normalmente ocupa 2, máximo 3. Entonces en cuanto a cantidad y en cuanto a variación de telas son totalmente distintos. Por eso es muy importante que previamente traten de revisar cuánto aproximadamente va a traer de ancho la tela que quieren consumir, y en caso de que realmente no tengan cómo saber esta medida, no pasa nada, simplemente llevar los cálculos aproximados para que puedan tener una mejor referencia. En este punto es muy importante aclarar que no siempre les van a poder vender menos de medio metro, a menos de que sea pedacería literalmente, de esa que prácticamente están rematando, o sean textiles precisos, por ejemplo algún tipo de textil animal o vegetal en específico, o textiles más dirigidos al encaje, pero normalmente no venden menos de medio metro, y a partir de medio metro les empiezan a proporcionar la cantidad que ustedes quieran. Vuelvo a repetir, no siempre en todas las sucursales les permiten vender menos de medio metro o medio metro, normalmente es a partir del metro, para que también lo consideren en su presupuesto y dentro del cálculo que estén considerando para comprar. Otro inciso que destaco dentro de este punto es que no siempre la medida que venden es por metro. Por lo menos en la Ciudad de México, en muchas sucursales te venden por kilo, y el kilo varía muchísimo dependiendo del textil que vayan a consumir. Por ejemplo, no es lo mismo un kilo de forro, que quizá pueden ser 6 metros aproximadamente, a un kilo de tela polar, que quizá podría ser solo 1 metro. Y en este tipo de sucursales lo menos que te venden es medio kilo, y vuelvo a lo mismo, no siempre el mínimo es medio kilo, a veces es el kilo completo del textil que vayan a consumir en esa sucursal. Pero aquí normalmente les avisan previamente, si ustedes piden información de cuántos metros aproximadamente tiene el kilo de textil que están consumiendo, ahí mismo el vendedor les dice aproximadamente cuántos metros de tela traen. Y pues en este punto realmente tienes que considerar si realmente le vas a sacar provecho a toda esa cantidad de tela, o realmente para tu proyecto pues no es necesario. Esto mismo aplica cuando vas a consumir por rollo de tela. De igual forma el proveedor te orienta más o menos cuántos metros tiene cada uno de los rollos que está vendiendo, y ya tú eliges si es opcional a tu economía y al proyecto que quieres realizar consumirlo de esta forma o no. Estos pequeños puntos los considero importantes porque aquí depende mucho del tipo de proyecto que quieras realizar, si es un proyecto único para una sola pieza o para reproducirla en cantidades pequeñas, o si realmente ya quieres hacer masivos, tanto sea que quieras consumir por metro, por kilo o por rollo. Simplemente es cuestión de ver cuánta tela aproximadamente te llevas en el primer proyecto, y de ahí solo es multiplicar. No tiene gran ciencia, y aunque suene un poquito alarmante, realmente no lo es del todo. El punto número 2 que considero muy importante es siempre pide mínimo medio metro más de la tela que vayas a consumir. ¿Por qué razón es esto? Porque muchas veces cuando le pides al proveedor cortar, por ejemplo, 1 metro, el proveedor no saca una regla, una cinta métrica, y se pone a medir de extremo a extremo, tanto en la parte inferior como superior, que realmente mida 1 metro. Él simplemente toma las tijeras y por ahí empieza a rasgar la tela. Y cuando hace este tipo de rasgue, muchas veces se va en diagonal. Entonces, si tú tenías calculado exactamente consumir 1 metro de tela, pues lógicamente ya no te van a caber tus patrones totalmente en este metro. Otra de las razones es que a veces el textil puede venir dañado. Es decir, si tú compraste 3-4 metros de algún textil y en medio no te diste cuenta, o quizás sí,
que venía algún tipo de rasgadura, de mancha, de algún tejido diferente, cualquier anomalía, pasan dos cosas: que si tú ya tenías de igual forma contemplada esa cantidad única y específica y no te diste la oportunidad de pedir un poco más por X razón, pues lógicamente tu proyecto se va a quedar a la mitad por no contar con ese pequeño espacio que a veces pareciera muy pequeño, pero realmente modifica todo el tendido del patrón. Y pues si en ese momento te llegas a dar cuenta y le dices al vendedor, normalmente te dice ok, te recupero medio metro más, o dependiendo el tamaño del cual se esté desperdiciando ese textil, porque realmente ya queda como un desperdicio si el textil está dañado. Y pues aunque te recuperen ese medio metro, a veces aún así es una movedera de patrones como no tienes idea por solo un pequeño espacio, dependiendo del proyecto que estés realizando. Otra razón por la cual pedir un poco más de tela de la que tienes contemplada es que si apenas estás empezando o aunque ya seas muy experto, los errores siempre nos van a ocurrir. Es algo que forma parte del aprendizaje y aunque ya lo hayamos hecho muchísimas veces, a veces aún así nos volvemos a equivocar y no pasa nada, es parte de un proceso. Y de igual forma, si tú ya tenías contemplada cierta cantidad de tela y por alguna razón cortaste mal alguna pieza, en vez de cortarla al derecho la cortaste al revés, en vez de cortarla al hilo la cortaste en diagonal, o no encajó o te faltó sacarle costuras, etcétera, infinidad de razones que pueden pasar para que hayas cortado mal este patrón ya directamente en el textil. Si tú no pides un poco más de tela, pues lógicamente te va a hacer falta ese patrón o esa pequeña pieza en tu proyecto. Y la última razón dentro de este punto es que si por alguna razón calculaste mal el textil y vas a la sucursal y dices vuélvame a dar llevas una muestra de este estampado de bolitas con triangulitos y cualquier figurita que venía bordada o estampada o brocada, muchas veces en esas mismas tiendas ya no tienen ese mismo textil. Entonces te encuentras con crear un diseño totalmente diferente, y diferente me refiero a utilizar un textil similar o un textil de otro color e intercalarlos para crear un diseño, por así decirlo, nuevo, o simplemente dejar ese proyecto a medias por no tener el textil completo. Entonces, por esta otra razón y por todas las razones anteriores, siempre es importante pedir tela extra. Siento yo que es mejor prevenir cualquier incidente, cualquiera de los puntos que les acabo de mencionar hace un momento, a que en ese momento pues sea complicado ya crear nuestro proyecto, o peor aún, tenerle que entregar a un cliente y no tener el recurso solicitado. Entonces sí se vuelve un poquito más crítico. Y pues al final las telas no se desperdician, siempre las podemos estar reutilizando constantemente, y si realmente llegas a tener el sobrante de medio metro o de un metro de la cantidad que hayas pedido de más, no pasa nada, simplemente te sirven para nuevos proyectos. Punto número 3. Siempre ten listos ya tus patrones cortados. Recordemos que para hacer alguna transformación requerimos de nuestro patrón base y a raíz de este empezamos a hacer modificaciones. Una vez que realicemos todas las modificaciones requeridas y necesarias de nuestro diseño, es importante que ya lo tengamos listo. ¿Qué quiere decir? Totalmente cortado en la cantidad de piezas que vamos a confeccionar posteriormente, que obviamente requieren ser cortadas en el textil. Esto nos va a dar un cálculo más aproximado de cuánta tela vamos a requerir, si realmente va a ser necesaria solo un tipo de tela o diferentes tipos de textiles, y nos va a ayudar muchísimo más en esta planificación. Punto número 4. Considero sumamente importante que siempre anotes todas las claves de cada una de tus piezas del diseño que estás sacando, porque lógicamente no todas las piezas, aunque sean del mismo diseño, van a ser cortadas igual. Puede que tengas algunas piezas que se cortan al doblez de tela y otras al hilo de la tela. Puede que la misma pieza sea cortada en un textil al doblez de tela y la misma pieza sea cortada en otro textil diferente al hilo de la tela, ya sin costuras o con las mismas costuras, etc. Las variaciones entre las claves pueden ser muchísimas, tanto como que algunas pueden ir al hilo de la tela, como que otras pueden ir cortadas al sesgo, repito, aunque sean del mismo diseño, por lo que es mejor tener bien identificado qué pieza es, cuántas veces hay que cortarla, cuál es la clave, cuál es su costura que debe ser sacada, entre las otras muchas claves que ya vimos anteriormente. Con esto vas a poder visualizar muchísimo mejor el orden de tus patrones ya en la simulación que vamos a hacer. Y aquí en este punto pues ya es cuestión tuya que consideres si es necesario que alguna de tus piezas realmente sea cortada 2 veces en papel, es decir, si alguna va al hilo de la tela y esa misma pieza va al doblez de tela, ya es enfoque tuyo si realmente crees necesario cortar esta misma pieza 2 veces en el papel con claves diferentes, o tú lo puedes identificar y visualizar bien y contemplarlo directamente en la simulación con la misma piececita. Eso ya te lo dejo a tu punto personal.
Si eres muy principiante y apenas vas comenzando en este medio y crees que te vas a hacer bolas con tanto, entonces te sugiero que sí saques cada una de las piececitas pertinentes según el textil. Si ya lo dominas un poquito más, pues lógicamente no es necesario, simplemente con que hagas la anotación en tu pieza o en tus patrones, con eso será más que suficiente, y de ahí iremos dejando el espacio pertinente. Por último, punto número 5. En este proceso ya vamos a ver cómo calcular la tela. Para esto vamos a hacer una simulación en el ancho del textil, tomando las medidas aproximadas que les comenté hace un momento. Y para ello simplemente vas a hacer un rectángulo, ya sea en tu piso o en una mesa grande o en un lugar que tengas una superficie totalmente planita y lisa para hacer esta simulación. No importa el lugar mientras el espacio lo tengas disponible y lo puedes hacer con una cinta métrica. Y una vez que ya tengas identificada esta superficie, lo único que vamos a hacer es colocar los patrones encima de esta superficie. Lógicamente no va a tener ningún textil encima, simplemente es una simulación en un espacio que tengas disponible y ahí vas a empezar a colocar cada uno de tus patrones siguiendo las claves pertinentes. Y para hacer este cálculo un poquito más preciso, trata de guiarte siempre en la línea de quiebre. La línea de quiebre es aquella que está marcada en el centro de tus patrones normalmente y es la que les va a permitir darle un mejor terminado ya al final. Si no llegas a medir bien tu línea de quiebre, tanto al calcular la tela como al ya estarla cortando, va a ocasionar que tengas algunos defectos ya en tu prenda final como fruncidos y malos terminados. Y vuelvo a hacer mención, siempre guíate de las claves que tienes. Si tu patrón indica que va al bies, colócalo en la línea que tienes simulada, literalmente al bies, con un ángulo de 45 grados. Si tu patrón marca que va al doblez de tela y nada más marcaste una cuarta parte de tu patrón, entonces simula que haces un espejo, márcalo una vez y después lo vuelves a marcar un poquito más adelante para que contemples ese espacio. Lo mismo si este mismo patrón debe de ser cortado 2 o 4 veces, empiézalo a duplicar sobre tu mismo espacio que delimitaste para hacer este proceso. Porque si no, lógicamente te va a empezar a hacer falta tela ya después por no contemplar este tipo de detalles. Y bueno, esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y espero que les sirva. Y recuerda, si te gustó este video, dale me gusta, comparte, suscríbete y sígueme. Si crees que le puede servir a alguien, envíaselo. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Muchísimas gracias por ver. Adiós.